Bueno, estamos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 24, del 24 al 27. El último día comenzamos a hablar del versículo 24. ¿Recordáis cuando comenzamos el capítulo? Cuando comenzamos el capítulo decíamos, entre otras cosas, decíamos que casi siempre se interpreta este capítulo como si estuviésemos hablando de la eternidad. Digo casi siempre por no decir siempre. Y es un error bastante importante porque no es así. Este capítulo no habla de la eternidad. Apocalipsis 21:1 cuando dice, y vio un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Ya tratamos acerca de esto, ¿no? Malas traducciones, mala comprensión y después hay una serie de versículos en todo el capítulo que se intentan pasar por alto o se intenta mirar hacia otro lado para no interpretarlos porque rompe, rompe toda esa idea de que el capítulo 21 habla de la eternidad. No, no es la eternidad, ni mucho menos. Capítulo 21 sigue hablando del milenio, pero habla del milenio ya no tanto de la responsabilidad de los hombres en aceptar el evangelio eterno, porque hay juicio, es decir, no como el capítulo 20. El capítulo 21 lo trata no desde el punto de vista ese, no desde el punto de vista de que los hombres tienen la obligación de aceptar el Evangelio eterno, sino lo dice desde el punto de vista, expone el milenio, desde el punto de vista del reino y de la esposa, de la Nueva Jerusalén. Es decir, desde el punto de vista de la luz y la sanidad dadas a las naciones. Digo dadas, ministradas a las naciones, ministradas por la esposa. Y es importante verlo así. Evidentemente, cuando llegamos al versículo 24, volvemos a tener una vez más algo claro. Fijaos que, por ejemplo, la Reina Valera del 60 traduce este versículo y dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. ¿Por qué? Dice, y las naciones que hubieran sido salvas. Porque como ya saben que las naciones no son salvas, las naciones no son salvas. Son salvos las personas. Las naciones no hay naciones salvas. No hay naciones con el alma salvada. Pero de alguna manera hay que forzar la escritura, porque esto es forzarla, retorcerla salvajemente, introduciendo esto para que dé la impresión de que, claro, si las naciones están en este versículo que está dentro de este capítulo 21, significa que estas naciones han sido salvas, todos salvos. ¿Por qué? Porque como están dentro del, de un capítulo que habla de la eternidad, he aquí el gran problema. El capítulo no habla de la eternidad. Sigue hablando del milenio. Habla del ministerio tan importante que tendrá la esposa en el milenio hacia las naciones. Y esa es la cuestión. ¿Cómo interpretamos nosotros la escritura? Bueno, vamos a explicar muy brevemente cómo interpretamos nosotros. Digo nosotros, me refiero a la iglesia en general. ¿Cómo interpretamos la escritura? Bueno, interpretamos la escritura como nos sale de las narices. Eso sí, con la voz suavecita, con, con apariencia de santidad, hablando muy humildad, pero como nos da la gana. Y esto no puede ser, hermanos. No puede ser. Es decir, primero tenemos una idea preconcebida y decimos, "Bueno, yo creo que aquí habla de la eternidad. Por lo tanto, ya está, estamos en la eternidad en este capítulo. Y cuando llegamos al versículo 24 decimos, ostras, uf, vaya marrón que tenemos nosotros ahora al ver que este versículo 24 dice que las naciones caminarán a la luz de ella. Uf, es que claro, las naciones no son salvas. Entonces, ¿por qué viene aquí? Bueno, pues a alguien se le ocurrió introducir esto. Introducir que hubieran sido salvas. Hay algunas traducciones que todavía van más allá. Me refiero que van más allá en lo malo, ¿eh? Por ejemplo, la misma Reina Valera
de la de 1865. Dice, y las naciones de los que hubieren sido salvos andarán a la luz de ella. Le digo, ¿cómo que las naciones de los? Este los, colocado aquí como un pronombre, incrustado, esto es una añadidura, pero una añadidura, pero con mucha cara. Esto no se hace. Esto se llama torcer las escrituras. Pero además, sin ningún temor. Estas introducciones no deben realizarse. Estas introducciones, estas añadiduras, se hacen, añadiduras o disminuciones a la escritura, se hacen porque tenemos doctrinas preconcebidas y dejamos que nuestras doctrinas preconcebidas permitan que nuestra carne, nuestros conocimientos, los conocimientos que nosotros hemos adquirido con esfuerzo en el tiempo de nuestro peregrinaje y decimos que nos lo ha dado a conocer el Señor, pero en el fondo son nuestros esfuerzos humanos, dejamos que estos esfuerzos humanos venzan y esas doctrinas preconcebidas pasen como una pisonadora sobre la escritura, de tal manera que para mantener nuestras doctrinas preconcebidas somos capaces de añadirle lo que sea necesario a la escritura. Bien, ¿por qué tenemos que hubieran sido salvos? Si cogemos los textos más antiguos, es decir, me refiero a los manuscritos más antiguos, los códices más antiguos, no hay ni rastro de esto, ¿eh? Esto forma parte de alguna de las variantes, no de todas, pero de alguna de las variantes del Textus Receptus. Como siempre, el dichoso Textus Receptus, ¿eh? Siempre igual. Añadiduras, 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 siempre añadiduras. Bueno, cuando lleguemos hacia final ya del capítulo 22, al final del libro del Apocalipsis, al final de la escritura, veremos que se habla de esto muy seriamente, mucho más que seriamente. Pero además no será nada nuevo, ¿eh? Porque aquello del que añada palabras o quite palabras de esta profecía, eso no es nuevo, ¿eh? No hay nada nuevo bajo el sol. En Deuteronomio 4 ya se nos avisó de esto. No añadas ni disminuyas. Quiero decir, las cosas eh, ya están escritas antes de que nosotros pasemos por ellas. Bien, seguimos hablando de esta añadidura. Lo he dicho en otras ocasiones. Por ejemplo, el texto griego del Nuevo Testamento de Tischendorf, basado en el códice sinaítico, es mucho mejor que esto. Muchísimo mejor que esto. Hay otros textos, como el Vaticano, como otros, ¿vale? Sería mejor trabajar con estas cosas y no con el Textus Receptus. El Textus Receptus es muy tardío, muy tardío. Está basado, por cierto, en manuscritos muy tardíos, entre el siglo XII y el siglo XV. O el siglo XIV, muy tardíos. Sinceramente, teniendo al alcance manuscritos más tempranos, es mejor tratar con ellos. Lo único que quería decir al respecto es que debemos tener mucho cuidado con las cosas que se añaden, sobre todo porque se añaden para justificar nuestra posición doctrinal. Y el texto no lo contiene en absoluto, el texto original. Por lo tanto, aquí, que dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, esto hay que tacharlo inmediatamente de nuestras Biblias, porque no existe. Y las naciones andarán a la luz de ella. Y esto es porque este capítulo no habla de la eternidad, habla del ministerio de la esposa en el milenio. Recordad, el ministerio de la esposa a las naciones. Cuando llegamos al versículo 3, en el versículo 3 se ve cómo el Señor coloca el tabernáculo de Dios con los hombres, entre los hombres. ¿Y cuál es el tabernáculo? La Nueva Jerusalén, es decir, la esposa. El versículo 3 de este capítulo 21 es la esposa quien llega para ser un vehículo de luz y sanidad de Dios y los hombres, un centro de reunión. Ya hablamos ampliamente con respecto a esto. Es el tabernáculo. De la misma manera que hubo tabernáculo en el pasado, en el desierto, había un tabernáculo de Dios con los hombres.
En este caso era Dios con una parte de los hombres, con el pueblo de Israel. Este era el tabernáculo de reunión, también llamado el tabernáculo del testimonio. Cuando llegue el milenio, habrá otro tabernáculo también, pero esta vez ya no será con una parte de los hombres, sino con todos los hombres, con todas las naciones. Y ese tabernáculo de la relación de Dios con los hombres será la esposa. Es la que hará de puente. Es, recordad, la que desciende. No ha descendido, sino desciende, siempre está en descenso, porque es la que ministra de arriba a abajo, es decir, las cosas de arriba a los hombres de abajo. Es la que ministrará. Y esto lo tenemos en el versículo 3 de capítulo 21. De manera que cuando llega el versículo 24, que es lo que estamos tocando actualmente, ya empezamos el último día, seguimos tocándolo hoy. Cuando llega este versículo 4 volvemos a ver lo mismo. Si quitamos esta añadidura espuria, por no llamarla otra cosa, es una porquería de añadidura. Si quitamos esta añadidura, veremos que dice, y las naciones andarán a la luz de ella, a la luz de la esposa de este tabernáculo, de la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de la Nueva Jerusalén aquí en la tierra. Ese es el objetivo nuestro, de la esposa, ser tabernáculo y que las naciones anden a la luz de la esposa. Esto lo hemos visto en el versículo anterior, en los dos versículos anteriores, versículo 22 y versículo 23. Que la ciudad no tiene necesidad de luz ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Bueno, hablamos de diferentes problemas en la traducción, pero no importa. La cuestión está en que la ciudad tiene luz propia. Y en el versículo 24 vemos para qué. Para ofrecer a las naciones luz y sanidad, para darle esa luz. La esposa es la que va a dar luz a las naciones con su enseñanza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y las naciones que hubieran sido salvas, esto no debe existir en esta escritura. Alguien dirá, hombre, ¿y si es verdad? No es verdad. No es verdad, es una añadidura. Y por cierto, es una añadidura babilónica. Babilónica. En fin. Y todo esto, todas estas cosas que nos ocurren, provienen de la aristocracia, de la iglesia, de los de arriba. Nosotros somos el vulgo, ¿no? La chusma. La aristocracia de la iglesia, los de arriba, de todo, es decir, los que tienen su ordenación ministerial, pública, los que son los directores o profesores de tal instituto bíblico, de tal universidad, seminario bíblico, etc., 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 los dignatarios, pues estos son los que se dedican a darnos como si fueran los papás de la escritura y los papás de la iglesia se dedican a darnos todo esto. Bien, pues deberán dar explicaciones tendrán que dar otra cosa ante Dios, porque lo que se hace es algo bastante malo. Se utilizan mecanismos humanos. Sí, sí, de gente que se ha dedicado a estudiar arduamente. Sí, al final se sustituye el don de Dios por el estudiar arduamente. Y decimos, hombre, pero eso no es malo. No, no, por supuesto que no es malo estudiar arduamente. De hecho, la Escritura nos habla de ello, que debemos de estudiar arduamente, muy arduamente, la Escritura, tratar con ella. La cuestión está en cuando la erudición humana quiere sustituir al espíritu. Yo ya sé que cualquiera dirá, no, 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 nosotros, uy, que Dios nos guarde de hacerlo. Ya, tú dirás que Dios te guarde de hacerlo, pero es lo que haces constantemente y durante siglos. Siempre igual. En fin, las herramientas, los mecanismos humanos, las herramientas que tenemos, los escritos que nos han legado otros hermanos, los léxicos, diccionarios, etcétera, etcétera, las traducciones de la Biblia, son herramientas magníficas, pero son de una autoridad inferior a los dones de Dios. Y la erudición humana, ya digo, que es buena siempre que la tengamos siempre por debajo de los dones de Dios. Mejor dicho,
por debajo del Espíritu del Señor. Cuando la erudición humana quiere sustituir al Espíritu, pues nos encontramos ante un problema. Y, por cierto, la erudición humana casi siempre quiere sustituir al Espíritu. Por mucho que lo neguemos, por mucho que digamos, no, 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 yo humildemente, que Dios me guarde, no es verdad. Con la boca lo dices, incluso hasta tu mente intenta hacerlo, pero tu corazón te engaña. Porque no es así. Nunca es así, desgraciadamente. Y cuando esto ocurre, cuando la erudición humana, por muy cristiana que sea esa erudición, cuando la erudición humana sustituye al espíritu, ¿sabéis ante qué nos encontramos? Nos encontramos ante una Bab-el, convertida en Babel. Sí, ¿recordáis? Bab-el significa la puerta de Dios y Babel significa confusión. Vemos a una Bab-el, una que debía haber sido la puerta de Dios, Bab-el, convertida en Babel, la puerta de Dios, convertida en confusión. Y vino de embriaguez y fornicación. ¿Recordáis cuál es la puerta? Hemos hablado de la puerta. De hecho, hace 3 versículos hablamos de las puertas y volveremos a hablar probablemente el próximo día de las puertas otra vez. ¿Recordáis lo que decíamos? ¿Cuál era la puerta? Dice el versículo 21 que la puerta es la perla. Mateo 13. La perla, la puerta, es aquella que es llamada a ser esposa. Esa es la perla. Los hombres deben entrar a través de la esposa, a través de la perla. No pueden hacerlo de otra manera. No pueden hacerlo de otra manera. Pero lo que ocurre, desgraciadamente, es que aquello que es llamado a ser puerta de Dios, desgraciadamente es la misma que se convierte en confusión. La misma que es llamada a ser Bab-el, acaba convirtiéndose en Babel, en Babilonia. ¿Es duro escucharlo? Sí, pero es la realidad. Cuanto antes lo aceptemos, todo se convertirá en más fácil. Seremos capaces de observar la escritura y entenderla mucho mejor. Como le ocurrió a Daniel, en el momento que Daniel aceptó, humillándose, la verdad del antiguo candelero que había sido arrastrado por los suelos, en el momento que lo reconoció, el Señor le envió espíritu de entendimiento y revelación. Así, cuando vemos estas cosas, tenemos que pensar, tenemos que preguntarnos, ¿los dones del Espíritu son lo que esta nuestra Laodicea dice que son? Porque la Odisea nos lo enseña con la Biblia, nos enseña con la Biblia cómo son los dones, cómo se ejercen, quién los tiene, quién no los tiene. Y la pregunta que vuelvo a hacer es, ¿los dones del Espíritu son lo que esta Laodicea dice que son? Pensemos en ello. Pensemos en ello en la Escritura, y veremos muchas cosas. Nada hay como la Escritura, porque la Escritura es la mente de Cristo. La Escritura son sus piedras preciosas. La Escritura es el espíritu de la profecía. Pero, como decíamos el último día, la Biblia es el escaparate de la Escritura. La Biblia no es la Escritura. La Biblia es el escaparate de la Escritura, lo que el Señor nos enseña en el escaparate. Pero dentro de la tienda de ese escaparate hay muchísimo más género. Muchísimo más género. Bueno, la gran mayoría está dentro. Lo de delante solo es un escaparate. Lo que vemos. Los dones en diligencia, los dones, pero en diligencia estos, son los que nos van a hacer entrar del escaparate hacia adentro. Si es que son dones y no apariencia de dones, como vemos en la primera los Corintios capítulo 14, versículo 37. Como decía también, cuando hablamos de esto, es verdad que hablamos palabras duras. Bueno, nosotros no.
Es la Escritura quien nos lo plantea, ¿no? Pero que nadie se asuste por ello, porque los errores son errores, y más siendo hijos de nuestro tiempo laodiceano, ¿no? Pero una cosa son los errores y otra cosa es la negligencia. Otra cosa es hacer negligentemente o indolentemente la obra de Dios, como dice Jeremías 48:10. Maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová. Más aún, maldito también el que detenga la espada de hacer sangre. ¿Por qué? Pues porque la espada debe de hacer sangre. ¿En quién? Primero en mí. Es decir, primero en nosotros debe de hacer sangre, como Daniel permitió que la escritura, que la espada, hiciese sangre en él. Y en el momento que hace sangre en él y que se muestra la sangre, estamos en disposición de poder ver, de poder aceptar esa sangre y corregirnos. Digo corregirnos, poder observar bien lo que el Espíritu quiere decir en la Escritura. Pero ese es el motivo. El Señor sabe que somos hijos de nuestro tiempo laodiceano, y por eso llama a la puerta de la Odisea para que le abramos. No para que le abramos todos, sino para que le abramos cada uno de nosotros individualmente. Así que tomémonos en serio las exhortaciones y los ruegos de la Escritura, porque si no nos lo tomamos en serio, seremos indolentes, negligentes. Y ojo, porque para eso sí que hay maldición. Para eso sí que hay maldición. No hay, el Señor ya lo solucionará. No, no lo va a solucionar. Te va a dejar caer indefectiblemente, como ha dejado caer la gran mayoría de la cristiandad y como dejó caer no solo la gran mayoría de Israel, sino todo Israel. Si es necesario que el Señor hunda su propio testimonio, lo hace y tenemos pruebas de ello. Lo hizo con Israel. Bien, el versículo 24, este versículo 24 nos dice, realmente lo que nos dice, es que las naciones en el milenio van a andar a la luz de la esposa, a la luz que la esposa le vaya dando a las naciones, que para eso está la esposa, para eso está ese tabernáculo, para dar luz a las naciones y que las naciones caminen a la luz de la esposa, a la luz de los que tienen ese grado de intimidad con el Señor, porque es la misma luz del Señor. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Isaías 60, versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. ¿Y qué es esta luz? ¿Qué es la luz? ¿Qué es esto sino todo el conocimiento profético del maná escondido? Esa es la luz que la esposa va a dar a las naciones para que la puedan entender, pero para ello es necesario que la esposa, ahora no esposa, sino novia aún todavía, se prepare, se atavíe. ¿Para qué? Para la boda, porque la boda implica un ministerio en el milenio. La boda implica que esa esposa va a tener un ministerio importante. Cuando digo que esta es la luz que debe dar la esposa a las naciones cuando llegue el milenio, no estamos hablando de que la esposa dispensa salvación, sino bendición. No es lo mismo. La esposa no dispensa salvación de alma, dispensa bendición, luz. ¿Para qué? Pues para que lleguen a esa salvación, para que lleguen a conocer y a recibir al Señor. Hemos leído a Isaías 63, pues el versículo anterior, 62. ¿Por qué dice el versículo 3 de Isaías 60, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer? Pues porque, como dice el versículo anterior, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La esposa debía haber sido Israel. Sabemos que
Israel cayó, fue destituida como esposa. Fue destituida como aquellos que tenían que ser el modelo de luz y sanidad, lo vimos en Deuteronomio, modelo de luz y sanidad para las naciones. Eso ha pasado a una gentil para ser modelo de luz y sanidad, ¿de acuerdo? Pero todo lo que no sea caminar a la luz de la esposa será tinieblas y oscuridad. Nosotros, nuestra actual dispensación, nosotros en la actualidad, caminamos a la luz del espíritu de la profecía. Segunda de Pedro 1:19. Somos el testimonio de Jesucristo. Esto es lo que somos nosotros. Nosotros somos el testimonio de Jesucristo. No lo llevamos en nuestra boca. El testimonio de Jesucristo es lo que el Señor ha dado a la iglesia, el candelero que le ha dado, para que dé luz. Eso es lo que ha dado. Ese es el testimonio de Jesucristo. Nosotros, digo, somos el testimonio de Jesucristo, su candelero en mitad de la noche. Por eso debemos de caminar a la luz del espíritu de la profecía, como he dicho antes, segunda de Pedro 1:19. Somos ese testimonio en mitad de la noche, porque ahora es el tiempo de la noche. El sol, el cual es Jesucristo, no está. Hasta que Él no venga es el tiempo de la noche, de su ausencia. Por lo tanto, tenemos el ministerio de la luz profética alumbrándonos, el cual es la escritura. Pero la escritura abierta, o abierta debería ser. Bien, pero esto se trata de la actualidad, el momento de la noche, cuando todavía no somos esposas, somos novia y nos estamos preparando para ello. Esto va a cambiar. Apocalipsis 21 nos ve ya en un estado diferente del que nosotros podemos participar ahora. Es decir, ahora participamos en un estado, pero Apocalipsis 21 nos ve en un estado ya diferente, un estado de esposa, ¿de acuerdo? Apocalipsis 21 ya no habla de nosotros siendo el testimonio de Jesucristo con la ayuda del ministerio profético. ¿Por qué? Porque cuando llegue Apocalipsis 21, el tiempo de Apocalipsis 21, entonces seremos el testimonio y el espíritu de la profecía en uno solo. Repito, ahora somos el testimonio de Jesucristo con la ayuda del ministerio profético. Con la ayuda del ministerio profético. Con la luz del ministerio profético alumbrándonos. O al menos así debería de ser. Pero cuando llegue el tiempo de Apocalipsis 1, no. Ambas cosas serán una sola. Y eso es importante verlo. Volvemos otra vez. Apocalipsis 19:10. Y esto, el testimonio y el espíritu de la profecía en uno solo, el testimonio de Jesucristo y el espíritu de la profecía en uno solo, esto es el nombre nuevo de Jesús escrito sobre nosotros, aquel del que se habla en Apocalipsis 3:12. Porque cuando llegue el tiempo de Apocalipsis 21, entonces poseeremos luz propia. Ahora no poseemos luz propia. Nosotros reflejamos la luz del sol en el tiempo de su ausencia. Reflejamos la luz de nuestro Señor, pero cuando llegue ese momento no la reflejaremos. Tendremos luz propia. De esto nos habla el versículo 24. Las naciones andarán a la luz de ella. ¿Os fijáis? A la luz de ella. A la luz de una que tiene luz propia, no reflejada. Esa ya tiene luz propia. Entonces poseeremos luz propia, y no cualquier luz, sino la misma del Señor. No seremos ya, como digo, más una luna que refleja en la noche la luz del sol. ¿Por qué? Pues porque habremos sido revestidos de la misma gloria de Dios. Porque la esposa, una vez más, la esposa compartirá trono y gloria con su amado. Compartirá trono y gloria con su amado. Esta luz, esta plenitud de todo conocimiento profético, es lo que las naciones van a tener como un ministerio ejercido por la esposa para ellos. Ese es el ministerio de la esposa. Es decir, las naciones van a ocupar nuestro lugar como a aquellos a los que les iluminará la palabra profética. Digo nuestro lugar, no el de salvados, sino el de una casa grande, el de llamados.
decía que las naciones van a ocupar nuestro lugar como aquellos a los que les iluminará la palabra profética. Y esta vez de manera que nadie podrá moldearla, como ahora, que está moldeada, ya lo hemos visto, está moldeada. Las traducciones moldeadas, las interpretaciones moldeadas, todo moldeado. Primero es una coma, después es una introducción así de grande, una añadidura así de grande, en fin, siempre ocurre lo mismo. En aquella época no. Estamos hablando de una gran bendición para las naciones en aquel tiempo, ¿eh? Alguien dirá, pues entonces si es la escritura perfecta y pura sin añadiduras y es abierto todo, pues será muy fácil ser salvo. No, no será fácil ser salvo. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Porque si la cabra tira al monte, el hombre ¿para dónde tira? Pues con los pies presurosos para correr al mal. Los principios fundamentales, hay principios que no van a modificarse. Y no olvidemos que las aguas de debajo de la expansión, es decir, las aguas de lo material, de lo carnal, de lo físico, de lo que ven los ojos, es lo que sigue gobernando este mundo. Y desgraciadamente va a gobernar a los hombres. En fin, estos versículos que estamos leyendo, versículos 24, 25, 26, 27 de este capítulo de Apocalipsis, tienen sus pasajes de correspondencia. Primer libro de Reyes, capítulo 10. El primero de Reyes, capítulo 10, nos habla de este tiempo, del que estamos hablando en Apocalipsis 21. Primer libro de Reyes, capítulo 10, nos habla del tiempo cuando los reyes de la tierra podrán degustar la luz del rey. Un pasaje, por cierto, que muestra la grandeza del Señor en el tiempo del reino en gloria, con la abundancia de sabiduría dispensada en toda ella. Vamos a echarle un vistazo a este pasaje. Primero de Reyes, capítulo 10. Creo que lo hemos leído estudios atrás y si no lo volveremos a ver. Pero, bueno, eh, sí, vamos a leerlo. ¿Por qué no? Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón le contestó todas sus preguntas. Nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el porte y los vestidos de los que lo servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que no se me dijo ni aún la mitad. Es mayor tu sabiduría y bienestar que la fama que yo había oído. Oh, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Impresionante, ¿verdad? Continúa todo el pasaje, llega el versículo 14, cuando habla de que el peso del oro que Salomón tenía en renta cada año eran 666 talentos de oro. Continúa diciendo varias cosas, en fin. Y continúa diciendo también que toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos, en fin. La gloria que, que se traía de parte de las naciones a Salomón era grande y todos querían oír su sabiduría. Lo que había allí era lo que vemos en tipo y figura en el capítulo 21 de Apocalipsis. Porque Salomón, en el capítulo 10 del primer libro de Reyes, es el tipo y figura del Señor Jesús como Rey de Gloria. Es el tipo y figura. Y si analizamos bien, creo que ya tratamos este pasaje, este capítulo en otra ocasión, hoy solamente así rápido de pasada. Si vemos atentamente este pasaje, en él podremos ver todas estas cosas, porque no hay nada nuevo debajo del sol, todo está escrito. Lo único que falta es
rescatar este maná escondido que dice el Señor. Y para ello es necesario dos cosas. Lo primero de todo, el don del Señor. Y lo segundo, ejercitarlo en diligencia, que es lo que Pablo le pide a su discípulo, Timoteo. Nosotros somos tipo y figura de Timoteo. O Timoteo mejor es tipo y figura nuestro. Nosotros somos su contratipo, somos su correspondencia. Nosotros somos los que debemos ser los discípulos de Pablo, es decir, de aquel el cual tiene en su mano el ministerio de la profundidad de las escrituras. Y esto es muy importante hacerlo así. Bien, pues a ese Timoteo es a quien Pablo le dice, te pido que, dice la escritura, las traducciones, que avives el don que hay en ti. No, dice que reenciendas el don, que se reencienda, porque nosotros, es decir, el Señor ya ha repartido sus dones, están repartidos. Y nosotros decimos, ya, pero no los vemos, no están, claro que no los vemos y no están. Están, pero tan dormidos, que es como si estuvieran muertos. De manera que Pablo, con la expresión que utiliza en el griego, es reenciende el don que hay en ti. Ese avivar es más profundo lo que Pablo dice, es reavívalo, reenciéndelo. Y eso solamente se puede hacer con mucha humillación, porque el orgullo, eh, la arrogancia, la arrogancia espiritual del conocimiento humano, de la erudición humana, no tiene nada que ver. Esa no va a permitir que nos humillemos. Pero si nos humillamos ante la poderosa mano de Dios, en la Escritura, como hizo Daniel, Él nos señaló, nos enseñó el camino. Si lo hacemos, el Señor comenzará a abrir sobre nosotros un camino. Ah, ¿y cómo será? ¿Enviará inmediatamente al ángel para darnos cuenta de ello? Bueno, igual tarda 40 años, como Moisés. ¿Qué esperamos? Llevamos más de 6.000 años de corrupción y en la iglesia más de 2.000 o casi 2.000 años de corrupción en la iglesia. ¿Qué esperamos? ¿Que de un plumazo venga polvo de hadas del cielo y me convierta a mí en super profeta? No, de ninguna manera. Maldito el que hace indolentemente la obra de Jehová. Maldito. No, no, no. Moisés 40 años. Pablo 3 años en Arabia. No voy a decir que Pablo era un superhombre. ¿Para qué? Solamente falta es mirar la escritura del Nuevo Testamento para ver que Pablo no era cualquiera. Ni de ninguna manera. ¿Por qué? Pues porque fijaos que los apóstoles como Pedro reciben revelaciones y las ponen, las registran, ¿de acuerdo? Las escriben. Pero en la mayor parte de los casos no se enteran, no saben lo que escriben. Lo vemos en Pedro y lo vemos en Juan, escribiendo el Apocalipsis. Se les escapan las cosas. Es decir, lo registran, pero no saben, no entienden la mayoría. Entienden algo, pero no la mayoría. Hasta Pedro tiene que reconocerlo, que no lo entiende bien. En cambio, Pablo es diferente. Pablo registra lo que recibe del Señor y lo entiende. Pablo es el de la calle derecha, el de la calle recta. Si queremos saber quién vive en la calle recta, ese es Pablo. Está alojado en esa calle. Por lo tanto, es el que tiene el don de la profundidad, al que se le ha otorgado esa medida de profundidad. Bien, lo que decía es que si observamos bien el capítulo 10 del primer libro de los Reyes, veremos esto. Veremos el capítulo 21 de Apocalipsis aquí. Una parte del capítulo 21, ¿eh? Quiero decir, veremos ampliamente, con riqueza, esto en tipo. Porque este pasaje de Reyes este pasaje de Reyes no nos está diciendo que los reyes del milenio van a rendir su alma. No. Lo que nos transmite es la gran bendición que van a gozar las naciones, aun sin entenderlo.
porque aunque no le entiendan, van a gozar esa gran bendición. Porque eso es la sabiduría de Dios. Las escrituras abiertas para que cuando llegue el momento, para el que quiera atender a ello. Bien, volvemos otra vez. Nos encontramos en el capítulo, perdón, en los últimos versículos de Apocalipsis, del capítulo 21 de Apocalipsis, de los versículos 24 a 27. Bien, al respecto, los versículos 24 y también el versículo 26, el versículo 24 y 26 nos dan, fijaos, nos dan una muestra de aquello que ha pretendido Tiatira. ¿Recordáis qué es lo que pretende Tiatira? La romana. Tiatira pretende recibir el honor y el reconocimiento del mundo. Eso es lo que quiere Tiatira, tenerlo a sus pies. Quiere el honor y el reconocimiento del mundo. Un mundo que ella sigue llamando cristiano, porque Tiatira al mundo, prácticamente a casi todo el mundo lo llama cristiano, solamente que están desviados, ¿no? Pero le llama cristiano. Lo llama cristiano por creer que pertenece a sus dominios, porque Tiatira cree que todo le pertenece. El amilenarismo es así. Catolicismo, Tiatira, Pérgamo y Tiatira. Cree que todo le pertenece. Y, como no hay milenio, todo tiene que rendirse ante Tiatira. Cuando ha tenido oportunidad lo ha hecho a base de garrotazos. Y a base de garrotazos y a base de alcohol y cerilla. Ahora no lo hace porque no puede, ¿no? Siempre es así. Pero tranquilos, ¿eh? Porque decimos, ah, claro, es que Tiatira era mala. Sí. Y nosotros, porque no tenemos el poder en la mano, sino, en fin. Bien, en el tiempo de estos versículos, del versículos 24 a 26, cuando llegue el momento de este tiempo, el cuerpo de santos unidos al Señor sí que será tratado con deferencia, con esa deferencia que pretende Tiatira. Pero cuando llegue este tiempo, el tiempo de este Apocalipsis 21, el cuerpo de santos, llamados la esposa, llamados la Nueva Jerusalén, sí será tratada con deferencia. Será tratada con la deferencia de profeta, con la dignidad de profeta, como exigía Tiatira sin merecerlo. O mejor, como exigía sin haber llegado el tiempo de los honores. Pero en el milenio sí habrá llegado ese tiempo. Un tiempo en que sabrán que ha habido profeta entre ellos. Ezequiel 33:33. Será el tiempo en que sí sabrán, se darán cuenta y los aceptarán como tales, que habrá habido profeta entre ellos. Cuando el profeta será tratado conforme a la tercera cincuentena. ¿Recordáis? Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos 13 a 14. Los 50, con su capitán de 50. Los primeros bajó fuego del cielo porque no le trataron con la dignidad al profeta que merecía. Pero cuando llegue el tiempo de Apocalipsis, el profeta será tratado conforme a la dignidad que el tercer capitán de 50 con sus 50 lo trató, con humildad, humillación y deferencia, reconociéndolo como profeta, con el respeto y honor de profeta. ¿Por qué? Porque el que no lo haga, perecerá. El que no lo haga, perecerá. Eso está claro. Igual que ocurrió. Vamos a leer, por favor, el Salmo 20. Así avanzamos un poco. Vamos allá. ¿Dónde está? Perdón. Salmo 72. Vamos a leer el Salmo 72. Vamos allá. Oh Dios, da tu juicio al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol
y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días la justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Sebá ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clame y al afligido que no tenga quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará el oro de Saba, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra se llenará de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Este salmo también nos habla de ese tiempo, el tiempo de Apocalipsis 21, en el cual las naciones y sus reyes se inclinarán ante el Rey de la Gloria. Aunque aquí este salmo incide más en la justicia, es decir, es más afín al capítulo 20 de Apocalipsis de Salmo, pero con la diferencia de que ese salmo incluye la honra y la gloria de las naciones, algo que vemos en el final, ya que es que, bueno, que estamos repasando hoy en este versículo 24 de Apocalipsis 21, ¿de acuerdo? Donde se dice en este versículo 24, como hemos leído, los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. En realidad, y honor no está establecido, pero bueno, a ella. Nos habla más, esto nos habla más de una acción tributaria o de reconocimiento de la posición elevada de los santos. Mientras que el versículo 26, hablamos del versículo 24 de este capítulo 21 de Apocalipsis, mientras que el versículo 26 habla de que llevarán la gloria y el honor de las naciones a ella. ¿De acuerdo? Nos habla más bien de la bendición que reconocen recibir. ¿De acuerdo? El versículo 24, traen su gloria a ella, no su honor, traen su gloria a ella. Honor no está en el original. El versículo 26 sí, introduce gloria y honor. Alguien dirá, bueno, no importa. No, no, sí importa. Importa mucho que un versículo solamente hable de que las naciones traerán su gloria a ella. Mientras que el 26, cuando habla de los reyes, dice, perdón, en el versículo 26, dice, y llevarán la gloria y el honor de las naciones a ella. Este versículo 26 nos habla más bien de la bendición que reconocen recibir. ¿De acuerdo? Fijaos que el versículo 24 no incluye honor, insisto, y en cambio el 26 sí lo incluye. Esto es importante, esto lo veremos en los originales, porque es una añadidura también. Bien. Por lo tanto, cuando vemos esta cuestión de que en un versículo solamente está la gloria y en el otro versículo está la gloria y el honor, tenemos inmediatamente que referirnos, tenemos que hablar una vez más de Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 19. Ya tratamos esto, pero debemos de hacer un repaso rápidamente a esto. En el capítulo 4, versículo 9, los seres vivientes, ¿recordáis lo que hacen? Anuncian los merecimientos del Señor. ¿Con qué? Con la gloria, el honor y finalmente la acción de gracias. Gloria, honor y finalmente acción de gracias. ¿Por qué?
porque el fin es y debe ser la gloria y honra del Señor. Y las acciones de gracias, la tercera, las acciones de gracias son las que deben coronar al Señor por parte de los redimidos a su entrada al reino. ¿Recordáis que ya tratamos de esto? Si no, lo podéis repasar. E inmediatamente, en este capítulo 4, los ancianos responden. ¿Cómo? Responden con la gloria, igual, con el honor, igual, pero no con la acción de gracias, sino con el poder. Dunamis en griego. Cambian la acción de gracias, que es lo que debe ocurrir cuando llegue a su finalización, a su consumación, todo esto, cuando llegue a Apocalipsis 21, lo sustituyen con el poder, en lugar de la acción de gracias, o también llamado Eucaristía, ¿de acuerdo? En griego. ¿Por qué? Porque de momento, cuando en el capítulo 4, en ese momento no habría acción de gracias, aún. Primero debía manifestar su poder antes de ser recibido por aquellos que le tributarían las acciones de gracias. El capítulo 4 nos mostró el primer derecho bajo el que reclamaba el trono del mundo, el Señor, bajo el que lo reclamaba. Era su derecho de creación. Su derecho de creación. Allí adoran a Dios y le reconocen su derecho, porque Cristo viene a reclamar su derecho, el derecho del Creador. Ese es el capítulo 4. Aunque ese derecho tendrá que imponerlo. ¿Con qué? Con dunamis, con su poder, como dicen los ancianos. Cuando lleguemos al capítulo 5, en los versículos 12 y 13, ya son ángeles quienes hablan y lo que hacen es actuar según su ministerio profético. No se postran como los del capítulo 4, ni están reconociéndole nada al Señor como en el capítulo 4. En el capítulo 4 no le reconocen nada, exigen algo. Y no al Señor, están exigiendo algo a los demás. ¿Por qué? Porque recordemos una vez más que los ángeles actúan según su ministerio profético, están ejecutando un ministerio. Estos no le hablan personalmente al Cordero como el grupo anterior del capítulo anterior, no. Lo que hacen es proclamar a gran voz para que llegue a toda la creación y claman a gran voz que el Redentor viene y la va a liberar tomándola para sí por sus derechos de redención. En este caso, el capítulo 5. Así que anuncian o llaman a entregar en su misión al Cordero varias cosas. El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Los 4 primeros atributos que hemos mencionado, que se mencionan ahí en el capítulo 5, versículos 12 y 13, se circunscriben a los hombres y su gobierno. Pero los 3 últimos son más amplios e incluyen al resto de la creación. El honor, la gloria y la alabanza. Denotan exaltación, ¿de acuerdo? Glorificación. Por lo cual, los ángeles, el ministerio profético, llaman a hombres y a todo lo creado. Es una llamada a ello, a la liberación, a entregarse al Señor, a entregar al Señor lo que le pertenece. Porque eso es liberación. Esa es la libertad. La libertad de los hijos de Dios es que todo le sea entregado a Él, que nosotros le entreguemos todo. Si no, no tenemos libertad. Bien, pero ¿qué ocurre? Allí en el capítulo 5, el hombre natural, es decir, el que debe poblar la tierra milenial, no responde al requerimiento del ministerio profético, no responde al ministerio de los ángeles, a ese llamamiento escritural. Por lo tanto, el hombre, allí en ese capítulo, no hace acto de aparición, porque quien responde es el resto de la creación, si recordáis. ¿Y cómo responde? Con alabanza, con honor y con gloria. Hasta aquí los 3 reconocimientos que no son exclusivos de los hombres y por lo tanto que comparte la creación. Pero además, la creación allí, en ese capítulo, añade como colofón y sentencia final lo siguiente. El dominio, es decir, el dominio kratos, en griego, se deriva de la raíz kra, que significa perfeccionar o completar, y de cara, cabeza, ¿de acuerdo? Un dominio que jamás debía de haberse perdido por el hombre,
El hombre era el que debía de haber ejercitado ese dominio, se le entregó a él la creación, se le entregó en manos del hombre para ejercer ese dominio. Pero cuando el hombre perdió ese dominio, ese Kratos que se anuncia allí y que quien lo tomará será el postrer Adán, dominio. Cuando lo perdió, ¿qué ocurrió cuando el hombre perdió aquel poder, el dominio sobre la creación? Pues que sumió a la creación en una servidumbre de corrupción. Ahora bien, la creación que reconoce a su creador en el capítulo 5 de Apocalipsis espera la liberación, mientras que los hombres allí no quieren reconocer, no lo quieren reconocer. Yo sé que esto es un poco pesado, lo que explico, pero es necesario ahondar, profundizar en ello para poder llegar a entenderlo, para que nuestra mente se ensanche y observe y vea, lo vea todo en conjunto. Seguimos. Cuando llegamos al capítulo 7, versículo 12, allí vemos un adelanto del fin de la tribulación en la venida de Cristo. Vemos a santos entresacados de entre los hombres, vivos. Es una escritura, capítulo 5, ahí el capítulo 7, es una escritura donde, a diferencia del capítulo 5, allí el ministerio profético ya no exige nada en el capítulo 7, sino que adora. El ministerio profético adora, se rinde. ¿Y adora por qué? Pues porque los hombres, eso sí, un remanente escogido, un remanente rescatado, pequeño, círculo pequeño, es lo que siempre es así. Adora porque los hombres finalmente lo reconocen. ¿Cómo lo reconocen? Apocalipsis 7, capítulo 12. El poder, la acción de gracias, que sustituye la riqueza de Plautos, la sabiduría, la fortaleza y el honor, la gloria y la alabanza, se la entregan. Donde las riquezas relacionadas con el tiempo de la gracia ya no tienen razón de ser cuando lleguemos al fin de la tribulación, ¿verdad? Que es de lo que habla el capítulo 7. Y son sustituidas por la acción de gracias, aquella acción de gracias tan esperada y solicitada por los seres vivientes en el capítulo 4. Recordad que los seres vivientes son los atributos de Dios, ¿de acuerdo? Los que caminan entre los carbones encendidos. Fijaos cómo en el capítulo 4 los seres vivientes presentan la acción de gracias como el colofón de lo que se espera, mientras que los ancianos, en ese capítulo 4, responden que ese colofón pues va a tener que esperar y de momento ser sustituido temporalmente por la aplicación de poder divino, desgraciadamente. Poder que los ángeles del capítulo 5 ya anteponen como primer atributo. Es cuestión de observar las escrituras en cada momento. Si os fijáis ahí en el capítulo 5, los ángeles, cuando comienzan a enumerar los atributos, el primero que ponen, desgraciadamente, es el poder. ¿Por qué? Porque no era lo que debía de ocurrir, pero el Señor va a ejercerlo. Se va a ver obligado a ejercerlo. Digo que los ángeles del capítulo 5 ya anteponen como primer atributo el poder y desgraciadamente va a hacer falta para doblegar la voluntad humana. ¿Dónde ejecutará ese poder? Bueno, lo ejecutará inmediatamente cuando los ángeles en su ministerio profético recogen ya como primer atributo el poder, el que debe de ejecutar el Señor para imponer su reino, automáticamente el siguiente capítulo ya comienza a hablar de ello. Lo va a ejecutar en la tribulación del capítulo 6. Y en el capítulo 7 nos vuelve a mostrar el poder de Unamis a la cabeza de los atributos divinos como aquello que ha debido de ser aplicado para llegar al, ahora sí, reconocimiento por parte de los hombres al fin de la tribulación. Todo esto que hemos hablado, aplicado a los capítulos 4, 5, 6 y 7 de Apocalipsis. Capítulos que tienen que ver con el Evangelio del reino. Es decir, con la venida del reino, no con el Evangelio eterno, sino con el Evangelio del reino que iba a venir a imponerse en la tierra. El reino en la tierra de Palestina. Donde se hace un requerimiento a los hombres que los hombres, la tribulación, los hombres no aceptan. Y es necesario desplegar el poder
que es ejercido en el capítulo 6, con el cual se llega al final de la tribulación obteniendo, al aplicar esa presión por parte del Señor en la tribulación, el Señor lo que obtiene a la finalización de esta es a dos grupos vivos que inaugurarán el reino glorioso de Cristo en la tierra. Estos vivos que inauguran el reino son redimidos. Ojo, no son las naciones que andarán a la luz de la Nueva Jerusalén. Es los dos grupos de redimidos. Los judíos, en su parte importante mayormente, que son los que van a gobernar en el reino propiamente dicho, Palestina, y otros en conexión con las naciones que han sido rescatados de la tribulación. Bien, seguimos tratando estos atributos. Ahora nos trasladamos al capítulo 19. El capítulo 19 se inicia con los santos redimidos que esperan en el cielo. No los de la tierra, que son vivos, que han salido de la gran tribulación. No. El capítulo 19 se inicia con los santos redimidos, pero aquellos que esperan en el cielo. Es decir, los muertos o arrebatados. ¿De acuerdo? Cualquiera de ambas vertientes. ¿Y qué es lo que esperan en el cielo? Pues la manifestación gloriosa ante las naciones. ¿Y su clamor cuál es? ¿Recordáis? Capítulo 19. La soteria, la gloria y el poder. La soteria es la liberación, ¿eh? ¿De acuerdo? La gloria y el poder. Al llegar al capítulo 19, en el versículo 1, donde recordad que en el Apocalipsis 19, versículo 1, aún nos encontramos en la sección de los juicios en su fase final. Allí vemos cómo la liberación del Señor y la manifestación de su gloria han llegado por las malas a las naciones. Es decir, han llegado con poder ejercido, impuesto a la fuerza por medio de sus juicios. Lo que vemos en Apocalipsis 19:2, ¿de acuerdo? De ello, Apocalipsis 19 nos habla a partir del versículo 11 y después todo el capítulo 20. Bueno, por lo tanto, vamos a intentar hacerlo un poco más fácil. Recapitulemos. El capítulo 4 es una llamada para obtener un remanente, y este deberá obtenerse por tribulación, es decir, purificándolo, refinándolo por fuego. Capítulo 5. Segunda cuestión, capítulo 5. El capítulo 5 primeramente llama a las naciones, exigiendo ante todo su sometimiento, el poder dunamis. Y sigue sin incluir la Eucaristía, es decir, la acción de gracias. Porque no se está dirigiendo a un remanente para su liberación como sí ocurrirá en el capítulo 7. El capítulo 5 les exige la alabanza, el honor y la gloria, algo que las naciones no están dispuestas a entregar aún en el capítulo 5. Rechazan absolutamente a Dios. Lo rechaza su pueblo Israel, no lo van a rechazar las naciones. Lo que sí les ofrece son las riquezas. Plautos, la escritura, vamos. La creación, desde luego que lo acepta, ahí en el capítulo 5, pero en los hombres no. Por eso será necesario Armagedón y la imposición del poder, la imposición del caballo blanco, cuando llegue el momento. Cuando llegamos al capítulo 7, estamos recapitulando, capítulo 7, el capítulo 7 es la obtención de lo solicitado en el capítulo 4. Un remanente vivo para el reino, por lo cual las riquezas, la escritura, es sustituida por la acción de gracias, la Eucaristía. Y el capítulo 19, en el capítulo 19, vemos cómo la liberación del Señor y la manifestación de su gloria han llegado por las malas a las naciones, es decir, con poder, dunamis. La soteria y la doxa, es decir, la liberación y su gloria, ha llegado a las naciones por las malas. Con poder, dunamis, ejercido, impuesto a la fuerza por medio de sus juicios. Esto es lo que vemos en el capítulo 20, a las naciones juzgadas y sojuzgadas. Más que juzgadas, sojuzgadas. Y llegamos al capítulo 21 que estamos tratando. ¿Por qué he tratado todo esto anteriormente? Porque teníamos que ver en los capítulos donde se habla de la doxa y del timé, es decir, de la gloria
y del honor. Palabras que están allí recogidas en varios capítulos de manera muy importante. Por lo tanto, el capítulo 21 cierra el círculo de los merecimientos del Señor y sus exigencias. ¿Cómo? Con las naciones entregadas y reconociendo definitivamente su posición ante Dios y ante quienes Dios ha querido que honren. La esposa. ¿De acuerdo? Todo está conectado. Sé que es difícil, sé que es muy difícil, mucha conexión. Bueno, para eso el Señor da sus dones, o para eso deberíamos echar mano de ellos, ¿no? Para poder ver en profundidad. Hay que abrir de manera muy, muy amplia el abanico para poder contemplar todas estas cosas, sí, pero bueno, el Señor nos las ofrece, entendámoslos. Y yo sé que se dirá, esto es muy pesado, muy difícil. Ya, es tan pesado y tan difícil que seguimos sin poder comer del maná escondido. Seguimos sin poder extraerlo. Tenemos que extraerlo. ¿De acuerdo? Hay que ir. Digo, repito, que el capítulo 21 cierra el círculo de los merecimientos del Señor. No solo de los merecimientos, sino de las exigencias por parte del ministerio profético de los ángeles, capítulo 5, por parte del capítulo 4 de los seres vivientes que piden para el Señor la acción de gracias, por parte de los ancianos, ese capítulo 4, que dicen, sí, sí, acción de gracias sí, pero el Señor va a ejercer el poder, ¿no? En fin, cierra el círculo. ¿Por qué? Pues porque las naciones ya se han entregado y han reconocido definitivamente su posición ante Dios, y no solo ante Dios, ya digo, sino ante quienes Dios ha querido que honren, la esposa. Por lo tanto, en este capítulo 21, en el versículo 24, vemos que los reyes tributan la gloria, la doxa. Y en el 26 las naciones tributan la gloria y el honor, la doxa y el time. Definitivamente. El versículo 24, en el versículo 24, los reyes aceptan el reconocer al Señor y lo hacen reconociendo a la portadora de su gloria, ¿vale? Reconocen al Señor reconociendo a la portadora de su gloria. Eso lo vemos en el versículo 24. En el capítulo 20 de Apocalipsis, la que en el 21 es portadora de su gloria, en el capítulo 20 se la observa siendo portadora de su justicia de hierro, la escritura pero en justicia de hierro, mientras que en el capítulo 21 es portadora de otra cosa. Sigue siendo la misma, es la esposa, pero es la portadora de su gloria. Fijaos la diferencia entre el capítulo 20 y el capítulo 21. No nos habla de diferentes cosas, nos habla del mismo ministerio, del mismo milenio, de la misma acción ministerial en el milenio, la misma acción milenial también, pero a unos santos con un carácter, en el capítulo 20, con carácter de justicia de hierro sojuzgando, y el mismo cuerpo de santos en el capítulo 21 lo vemos con otro carácter. ¿Por qué? Porque el capítulo 20 nos habla del milenio con un carácter, el carácter de juicio, el carácter de imposición del caballo blanco. Y el 21 no, el 21 nos habla de la luz y sanidad para las naciones. Nos habla del bien entregado a las naciones. Y el juicio y la luz pertenecen a lo mismo, al ministerio profético, pertenecen al ámbito de la escritura. Pero son dos caracteres distintos del mismo ministerio que actuarán. Por eso vemos al capítulo 20 manifestando un carácter y en el capítulo 21 manifestando un carácter diferente. Otra cosa, absolutamente complementaria, desde luego. Y hablando de lo mismo. Bien, digo que en el capítulo 21 es portadora de su gloria, de su bendición, también la escritura. La escritura, en el capítulo 20, vista como vara de hierro. La escritura, en el capítulo 21, vista como bendición.
Eso es lo que se dará a las naciones. Eso es lo que van a entender, lo que van a tener. Justicia, es decir, imposición de la escritura, y bendición, es decir, la escritura, la luz en abundancia de la escritura. No se les va a imponer. La justicia se impone. La luz la deben de aceptar, pero la van a tener en abundancia. En fin, los gobernantes, los reyes, reconocen la posición elevada de la esposa. En el 26, versículo 26, las naciones ya no son los gobernantes quienes la reconocen, son las naciones que reconocen la posición elevada de la esposa. Pero no solo la reconocen, también la honran, conforme a lo que Dios ha prometido para los que le honran. Dicen, hombre, ¿cómo vamos a recibir nosotros la honra? No, momento, es la promesa de Dios. Juan, capítulo 12, versículos 25-26. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Al que me sirva, mi Padre le honrará. ¿Cómo? ¿Tirándole honra encima? No sé qué esperamos a veces nosotros cuando leemos la Escritura. ¿Qué cómo? ¿Tirándome un trozo de honra encima? No. Haciendo que las naciones le honren. Recibiendo honra de verdad. ¿De acuerdo? Así es. De manera que la esposa recibirá la honra a causa de su servicio al Señor. Y por ese servicio las naciones honran a la Nueva Jerusalén, por la bendición que emana de ella en forma de luz, de riquezas, de plautos. ¿De acuerdo? Como he dicho anteriormente, esta acción tributaria de honra, de reconocimiento, era un tributo que Tiatira se arrogaba. Bueno, no solo Tiatira, ¿eh? A muchos de entre las otras 6 iglesias les encanta recibir de parte de los hombres, pues ya sea gobernantes o instituciones, les encanta que les honren, los reconozcan, les den una medallita de lo que sea, un trofeo de estos como reconocimiento, o una plaquita que se ponga ahí. El gobierno de Murcia reconoce a tal iglesia, tal. Bueno, dejémoslo aquí. No. Bien, pero les encanta a muchos de entre las otras 6 iglesias recibir de parte de los hombres, de parte de los gobernantes, de parte de las instituciones, pues la honra. La honra y el reconocimiento a lo buenos que son como cristianos. Pero eso no es la escritura, ese no es el conocimiento de Cristo. Eso es las obras aquí en la tierra. Y ahora viene la diferenciación entre los reyes que solo dan gloria y las naciones que dan gloria y honra. Es la diferencia entre el versículo 24 y el versículo 26. Y la pregunta, ¿cómo se honra adecuadamente? Bueno, vamos a decir una serie de pasajes rápidamente. Proverbios 3:9, Proverbios 14:31, Proverbios 17:6, Proverbios 27:18, Isaías 22, versículos 23 a 24, Malaquías 1:6, Mateo 15:8, Marcos 7:10 y segunda a Timoteo 2:21. La pregunta, ¿cómo se honra adecuadamente? Lo podemos ver en estos pasajes, ocupándote diligentemente en los asuntos de quien honras. Así se honrará adecuadamente. Es decir, permaneciendo en sus enseñanzas. Si las naciones se ocupan de los asuntos, permanecen en las enseñanzas de de aquellos que están escuchando, pues lo honrarán, lo estarán honrando. Igual que nosotros. Si decimos que honramos al Señor, ¿cómo lo honramos? Ah, pues le lanzamos honra. Honra, gloria a ti, Señor, gloria a ti. No, no, así no se da gloria a Dios, ¿eh? Eso es ser un cristiano bocazas. Que dicen, uy, pues hay muchos. Sí, sí, pues hay mucho, no, pues eso está lleno, ¿no? Es lo que nos han enseñado. Así no se honra a Dios diciendo, gloria a ti, así no se honra a Dios. A Dios se le honra caminando en sus enseñanzas.
caminando en sus preceptos, no en sus mandamientos, sino en sus instrucciones. Por ejemplo, no detengas la sangre de la espada. No seas indolente. Busca al Señor, humíllate ante Él. Estas son las instrucciones del Señor. Quien lo hace está honrando al Señor. Quien dice, Señor, te honro, no está honrando nada. Eso son palabras. ¿Qué dices? Hombre, eso es mejor que estar tirando piedras a una farola. Sí, vale, de acuerdo. Pero en la mayor... Es que al final no sé qué es mejor, si está tirando piedras a una farola o usar el nombre de Dios en vano. Bueno, en fin, cuando llegue ese momento habrá gloria, pero también honor, porque las naciones no pueden ser salvas. Pero las naciones sí van a entregar honor entregando salvos, ¿de acuerdo? Las naciones no se van salvas, pero entregarán honor entregando salvos. Es decir, va a haber conversiones. ¿Por qué? Pues porque ese es el objetivo de la esposa y el Evangelio eterno. Llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10. O dicho de otro modo, llevar muchos hijos a la gloria se puede decir de otro modo. Es decir, que lleguen a entrar a la Nueva Jerusalén conforme al último versículo de este capítulo, versículo 27. Porque estos versículos, del 24 al 27, tratan de las naciones en el milenio gozando de una gran bendición. ¿Cuál es? La luz que les puede hacer acceder a la Nueva Jerusalén. No las naciones, no todas las naciones, no a las naciones, sino solamente, como dice la expresión, solamente a los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, para que llegar a ser contados con el cuerpo de santos denominado esposa. Bien, para finalizar, a la Nueva Jerusalén se le da gloria y honra. Por eso he querido citar todos esos capítulos y tratarlos. A la Nueva Jerusalén aquí se le da gloria y honra. Pero hay algo que no se le da. La eulogia, es decir, la alabanza. En Apocalipsis 5, cuando el resto de la creación contesta el requerimiento de los ángeles, son tributados las siguientes tributaciones. La alabanza, el honor y la gloria. Pero si os fijáis, aquí los versículos 24 a 26, incluido el versículo 27, pero los versículos 24 y 26, de estos tres atributos del capítulo 5, la alabanza, el honor y la gloria, la Nueva Jerusalén, es decir, la esposa, recibe dos de ellos solamente. No todo, solo recibe dos. La doxa y el time, es decir, la gloria y el honor. Porque la gloria es el reconocimiento de su posición y el honor es el fruto conseguido, los hijos de parte de las naciones. Pero ¿por qué la esposa, por qué la Nueva Jerusalén no recibe la alabanza como se pide en Apocalipsis 5, a la llamada de los ángeles? La alabanza, porque la alabanza solo pertenece a Dios. Alguien dirá, bueno, da igual la gloria, que la alabanza, que la honra. No, no, no da igual. No da igual. No sé, ¿por qué va a dar igual? Si la escritura es así, no da igual. No. A los santos no se les alaba. A los santos ya hemos visto Juan 12. Juan 12, versículos 25-26. Al que me sirva, mi Padre le honrará. La honra sí. La gloria también. Ya lo hemos visto, toda la gloria de la Nueva Jerusalén de la esposa. La misma gloria, pero la alabanza no. Gloria y honor sí recibiremos. Alabanza no. La alabanza solo le pertenece a Dios, ¿eh? Eso sí que es importante entenderlo. A los santos no se les alaba. Por eso, en estos versículos finales de Apocalipsis 21,
de aquellas 3 tributaciones que se exigían, la esposa solamente recibe la gloria y el honor, mientras que Dios recibía las 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejarlo hoy aquí y el próximo día continuamos, ya en cuanto al versículo 25, ¿de acuerdo? Si el Señor quiere. Y si el Señor quiere, pues finalizaremos el próximo día el capítulo 21 de Apocalipsis ya.